Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tenemos con nosotros al diputado de la Asamblea Nacional, Jubel Roa, diputado por el PSUV, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, diputado, bienvenido. Vamos a estar hablando del tema económico, tema que está en el tapete y en la mesa. Es el tema de conversación de la mayoría de los venezolanos, ¿no? Por ahí se habla del default, quizás un término un poco rebuscado, un poco comprensible para la mayoría de los venezolanos, el default, acerca de cómo entraríamos en default en Venezuela. Me gustaría que usted lo explicara un poco. Y ahí entramos a lo que es el pago de la deuda que tiene Venezuela, que es lo que nos llevaría a este default. Sí, bueno, buenos días a toda Venezuela. Ese término, como tú dices, un término rebuscado que denota decir que nuestra nación, nuestro país, o cuando un país no tiene capacidad de cumplir con sus compromisos de deuda, o posiblemente esté cayendo en morosidad por no tener capacidad de pago. ¿De pago externo o pago interno? De pago externo. Aquí es importante señalar que esto ha sido parte de toda una campaña orquestada, que no es casual, que por allí salían unos analistas, entre comillas, venezolanos, que por cierto fueron grandes colaboradores del llamado el paquetazo de Carlos Andrés Pérez, diciendo que, bueno, que Venezuela próximamente no iba a poder cumplir con sus compromisos de pago que recientemente se vencen, que es algo así como de 7.000 millones de dólares, y a su vez haciéndole eco a todo lo que han sido las calificadoras de riesgo internacional, quienes han golpeado fuertemente a nuestro país, dándole las peores calificaciones a nuestros bonos de deuda, con la firme intención de eso sumado como componente. Eso es parte de un componente importante que juegan en la guerra económica contra el país, contra la nación. Aquí consiguieron eco, no solamente en estas personas, vemos cómo a nivel internacional se quiso castigar nuestros bonos de deuda, y por el contrario, Venezuela, me atrevo a decir, y es así, nunca ha estado en una situación similar a esta, hasta 1902, que fue cuando a un presidente nacionalista, como fue Cipriano Castro, bloquearon al país. De lo contrario, siempre nosotros hemos cumplido, la nación ha cumplido con todos sus compromisos de deuda. Ahora, eso nos lleva a una situación de economía interna. El presidente Maduro ha manifestado que tiene la intención de precisamente cancelar esa deuda externa que se tiene, cancelar esos pagos para no entrar en default. Eso nos evitaría esa complicación política a nivel internacional. Sin embargo, hay visiones que parecieran no confiar en esa posición del presidente. Una de ellas, y me remito a la editorial que sacara este fin de semana la revista The Economist en Inglaterra, que en su titular decía: revista británica considera que no se justifica la crisis en una de las principales naciones exportadoras de petróleo, cosa que de alguna manera tiene sentido. Uno de los principales productores de petróleo del mundo, entrar en una situación económica como la que estamos pareciera ser contradictorio. Fíjate, primero que nosotros, aquí hay una situación de permanente búsqueda de desestabilizar al país. No olvidemos que no solamente fueron los 20.000 millones de dólares que sacaron grupos de empresarios inescrupulosos que se prestaron para ello, sino que un sector importante del empresariado venezolano que se le otorgaban las divisas, porque hay una situación. ¿Por qué Venezuela nunca entraría en un default? Bueno, una sencilla razón. Nosotros, el 100% de las divisas que se producen en este país, el 96% de esas divisas las produce PDVSA. PDVSA es una empresa estratégica que maneja el Estado venezolano. Por tanto, no tendría problema a la hora de cumplir sus compromisos, que es algo normal, asumir compromisos de deuda. Los países se financian de esa manera para hacer inversiones y seguir creciendo. Por otro lado, todo el aparataje internacional que se monta contra Venezuela es parte de una estrategia. Eso no es casual que las calificadoras lo dicen, no es casual que salen unos esbirros aquí a decir... ¿Pero es parte de una estrategia o es o tiene sustento real? No, no lo tiene, porque Venezuela siempre ha pagado. Si tú me dices que el país no está vendiendo petróleo, nosotros estamos vendiendo nuestra facturación. Petrocaribe, eso es mentira, que nosotros regalamos el petróleo en Petrocaribe. Nosotros vendemos una facturación de 8 días, facturas que se cancelan cada 8 días. Por tanto, no hay ninguna razón para acusar que Venezuela no tenga capacidad de cancelar
cancelar sus pagos. Ahora, eso nos lleva a otra situación que está dentro del marco político nacional. Y nos dice, ok, vamos a darle la buena fe al presidente de la República y decir que no vamos a entrar en default, que se va a cancelar la deuda externa que tiene Venezuela. Pero entonces, con una situación interna como la que tenemos, donde hay escasez, donde no se le han dado las divisas necesarias para la importación de repuestos, de medicinas, de alimentos, entonces vamos a pagar la deuda externa y eso no complicaría la situación interna. Fíjate, primero Venezuela ha pagado, y te lo ratifico, de hecho, le pagamos al Fondo Monetario Internacional, que creo que eso es una de las cosas que más le duele a las calificadoras de riesgo internacional, que nosotros nos desprendimos para poder ejercer soberanamente qué hacer con nuestros recursos. En un segundo término, el presidente ha anunciado y ha invitado a los sectores, inclusive al sector privado, y recientemente se comenzaron a entregar parte de un paquete de 500 millones de dólares a los efectos de hacer crecer nuestro aparato productivo. Ahora, el presidente anunciaba 5 motores importantes que nos deben llevar realmente a buscar la soberanía económica. Porque una cosa es que sigamos ensamblando cosas, que sigamos batiendo fórmulas, que sigamos comprando todo afuera, y otra cosa es que el país logre de verdad avanzar en la construcción de la soberanía económica. Mientras alcanzamos la soberanía, tenemos que seguir importando. Por supuesto, pero necesitamos que un empresariado se comprometa y unas nuevas fórmulas. Por eso, desde nuestro comandante eterno Hugo Chávez, la Constitución establece otras nuevas fórmulas para producir, porque aquí hay una realidad. Aquí nunca ese llamado aparato productivo que ellos se jactan de decir que existía antes de 1998, eso es mentira. Ese aparato productivo había sido destruido por las políticas neoliberales, precisamente de este señor que salía anunciando que no podíamos pagar los bonos de Carlos Andrés junto a ese grupo de asesores. Pero hay otra cosa más importante. Aquí del 98 al año 2014, la gente, el nivel de inclusión que existió, demandó mayor cantidad de bienes y servicios, y ese incipiente aparato no tuvo capacidad, y nosotros vamos a seguir apostando por la gente para construir un verdadero aparato productivo. Para el diputado Jutbel Roa, ¿el pago de la deuda externa no incrementará la situación de crisis interna en cuanto a servicios? No, por el contrario, eso es parte. El Estado tiene planificado, porque siempre se quiere vender eso, como que hemos sido desordenados en cuanto al trabajo. No, aquí hemos sufrido consecuencias del bombardeo económico que ha llevado al país. Pero el presidente Nicolás Maduro ha sido coherente al decir que existen las divisas para poder responder a las necesidades que vivimos los venezolanos. El presidente Maduro anunció el sacudón, anunció que vendrá un nuevo sacudón. En todo caso, hay quienes lo han interpretado que eso significará mayor devaluación, que vendrá incluso una nueva devaluación del bolívar. Y le leo como referencia, como fuente, al director de Econométrica, Ángel García Banch, quien aseguró a través de las redes sociales, a través de Twitter, dijo que el gobierno está enfrentando la mayor devaluación de la historia del país. Es inevitable, aseguró, fue enfático al decir que es inevitable que venga una devaluación y que afectará incluso al que compra en Mercalpe de Valle Bicentenario. Fíjate, el presidente ha dicho que nosotros no vamos a aplicar jinetes del apocalipsis que siempre viven anunciando que prácticamente vamos a castigar a la mayoría del pueblo venezolano. Por el contrario, el presidente lo ha dicho, se ha invitado a un gran debate nacional para hacer una revisión de las políticas, de la implementación de políticas, porque parte de esa campaña internacional es decir, el modelo no sirve, no es el modelo, que recordemos que estamos construyendo socialismo en el marco de una sociedad de consumo, una sociedad capitalista, y por eso le anunciaba un sacudón, anunciaba y dice, es necesario que se sacuda el país, porque es importante precisar primero en qué vamos a invertir las divisas, cuáles deben ser los puntos álgidos de la inversión de nuestras divisas, si las divisas se van a usar para seguir satisfaciendo la demanda de las transnacionales o para de verdad satisfacer las demandas reales de la mayoría del pueblo venezolano. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente lo ha dicho, cualquier medida que se tome con la firme intención de evitar que afecte a la mayoría de los venezolanos. Esos 16 millones de venezolanos que se benefician de Mercal y de Pedeval, por ejemplo, vamos a buscar que sigan siendo protegidos, porque este es un gobierno que busca proteger a los más desfavorecidos. Esta manera de protección obviamente son los subsidios, no sincerando los precios tal cual, sino que ofreciéndole un precio mucho más accesible a las personas. Ahora, ¿eso no es lo que ha promovido el contrabando? ¿Eso no es lo que ha promovido que exista un desbalance económico y que el mismo producto fuera valga muchísimo más y se produzca el contrabando de extracción? Mira, primero
no se puede adoptar algunas medidas que ha sugerido el oposicionismo venezolano, que dicen, bueno, si allá el arroz cuesta 220 bolívares y aquí cuesta 20, para que no se lo lleven vamos a ponerlo en 200. O sea, no podemos desvirtuar qué se busca con esto. Ahora bien, es necesario mejorar y maximizar nuestras fuerzas productivas. Para ello el presidente anunció una serie de medidas, retomar con mayor fuerza el campo venezolano, de verdad crear un gran aparato industrial, pero verdadero, que responda al interés nacional. El tema es que aquí... ¿En cuánto tiempo? Bueno, para la reactivación del aparato productivo nacional. No, el aparato productivo no es que aquí no se produce, y esto es importante decirlo. Lo que pasa es que, como te decía, nosotros pasamos de un PIB, un Producto Interno Bruto de 90.000 millones, a un Producto Interno Bruto de casi 400.000 millones de dólares. Por ende, tú necesitas una gran masa, una gran fuerza en movimiento que produzca esa cantidad de alimentos. Mientras tanto, debemos importarlo. Ahora bien, ¿qué trato de decirte? Si nosotros no maximizamos eso, no estaríamos superando el meollo de lo que está en juego aquí, que es la renta. El Estado rentista hay que superarlo. Y para superarlo, por eso el presidente anunciaba esas 5 medidas. Mejorar, fortalecer realmente una revolución del conocimiento, la revolución productiva, educativa, etcétera. Que eso le dé cuerpo a la construcción de un nuevo imaginario colectivo que apunte a construir la verdadera soberanía económica. Ya tenemos la política, ahora necesitamos ser soberanos económicamente. Bien, muchísimas gracias. Era el diputado Judbel Roa, diputado por el PSV, que nos estuvo acompañando hoy en la mañana en la entrevista de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, diputado.